diamante, amor. Hola, Rosita. O ahora que vivo en esta casa tengo que llamarte Eva. ¿Y tú qué haces aquí? Sabía que te iba a dar mucho gusto verme, Rosa. No me digas Rosa, idiota. Ya quedamos en que soy Eva. Está bien. Aquí te llamo como tú quieras. Y más ahora que vine a quedarme. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que viniste a quedarte? Así como lo oyes, mi reina. A Margaret se le ocurrió traerme y... aquí estoy. Cerca de ti. Muy, pero que muy cerca de ti. Como debe ser, mi reina. Papito, mamacita y su hijito. Ay, maldito, ni se te ocurra acercarte a mi hijo. Qué rico, Rosa. No sabes las ganas que te tengo. Un día te dije que te iba a quitar esa soberbia, que te ibas a arrepentir de todos tus insultos. ¿Te acuerdas? Pues ya llegó ese momento. Ok. ¿Quieres que abra la boca y le diga a todos que eres una impostora? Haz lo que se te dé la gana, pero no se te olvide que si hablas los dos, lo perdemos todo. Así que mantente alejado de nosotros y cierra bien el hocico si quieres seguir en esta casa. Ay, bueno, ya. ¿Qué tanto me ves, Rodolfo? ¿Tengo algo? Se miran las cosas bellas. No soy una cosa y no estamos aquí para piropos. ¿Por qué? No veo nada de malo que un hombre le diga a una mujer algo agradable. Siempre he pensado que eres una mujer muy hermosa. Tengo mucho trabajo, Rodolfo, de verdad. Sí, ya lo sé. Y sé que eres una mujer muy eficiente. Creo que no fue mala idea que Eva te pusiera en mi oficina. En eso sí no estoy tan segura, Rodolfo. He visto cómo organizas tus cosas, cómo preparas los eventos, como lo de la sesión de fotos. Pues sí, alguien tiene que hacerlo. Pero nadie como tú. El publicista de la nueva agencia debe haber quedado muy sorprendido. Te pido un favor, no te metas en el tema de la publicidad. Soy de la familia. Tengo derecho a saber si se está contratando gente capacitada. Tienes razón, absolutamente. Lo que sí es que hay algo que no entiendo, ¿eh? ¿Por qué le dijiste al publicista que había varias agencias haciendo propuestas? Bueno, se lo insinué. Tú sabes, para que se esmeren en hacer las cosas bien. Si saben que no hay competencia, lo hacen sin mayor esfuerzo. ¿Qué es esto, Rodolfo? ¿Son los planos del edificio y las instalaciones de Venus? ¿Qué haces tú con esto? Hola, mi amorcito. ¿Te portaste bien con tu tía Leti? ¿Le ha vuelto a dar fiebre? No, gracias a Dios ha estado muy bien. Oye, corazón, yo sé que no debo de meterme en tus cosas, pero estoy preocupada. ¿Qué pasa? Ese hombre, el que desea ser el padre de Eduardito, está viviendo en esta casa. Sí, lo sé. Me acabo de enterar. Eva, dime la verdad. ¿Ese hombre es el papá de Eduardito? No. Ya te dije que no lo es. Bueno, menos mal. Pero entonces hay algo que no entiendo. ¿Por qué venía reclamando la paternidad del niño? Bueno, porque quería meterse en esta casa. Y parece que lo logró. Pero él no está por esa razón en esta casa. Rosaura lo contrató como chofer. ¿Chofer? ¿Y por qué Rosaura haría eso? Bueno, y si no es el padre de Eduardito, entonces ¿quién es? ¡Hello! Vine a saludar a Evita y a ver cómo está, bebé. Ah, es que lo que es a mí me encantan los niños y ellos me adoran. Qué bueno, mucho gusto. Hola, tú eres amiga de Lucía Altamirano, ¿verdad? Sí. Usted es amigo de la familia, ¿verdad? Los vi platicando el otro día. Sí, y también soy profesor de la facultad. Así es como me enteré que alguien de ustedes tuvo un accidente en una excursión académica. Sí, es que a Lucía le picaron unas hormigas y
Es alérgica a la picadura de hormigas. ¿Cómo está ella? Bien, pero su papá la tiene encerrada en la casa. Me encantaría ayudarla. Soy médico, ¿sabes? Y bueno, se me ocurre que podría pasar a verla. ¿Su padre estará en casa? Pues no he hablado con ella desde la mañana, pero pues el señor es adicto al trabajo y casi nunca está ahí. Bien, pues si la veo, le doy tus saludos. Gracias. Ok. Es que no entiendo qué tienes que hacer con los planos del edificio. Pues he estado haciendo una investigación sobre el área útil del edificio de Venus. Y creo que los espacios que tenemos serán insuficientes dentro de muy poco tiempo. Tenemos que pensar en cómo ampliarnos. ¿Y ya sabes más o menos dónde van las ampliaciones? Estoy en eso. Lleva su tiempo. Andrea, me enteré hace poco de un asunto extraño. ¿Por qué vendiste tu departamento? ¿Cómo sabes tú eso? No me importa. ¿Por qué lo hiciste? Rodolfo, eso es un asunto personal, no tiene nada que ver con la oficina. Permiso. Sí, ¿Raquel? Antonio. ¿Por qué me estás llamando al teléfono de mi casa? Discúlpame. Es que estoy muy preocupado. Supe lo que le pasó a Lucía. ¿Cómo está? Bien, gracias. Está fuera de peligro. ¿Cómo te enteraste? Me encontré a Valeria, una amiga de Lucía, y ella me contó. Gracias por preguntar, pero creo que no deberías llamar a mi casa, Antonio. Gerardo está aquí, podría descubrirnos hablando. No es fácil. No lo puedo controlar. No sé qué me pasa con Eva. A ver, hermano, nunca te había visto comportarte así con una mujer como esa. Ni siquiera con Bárbara. Yo tampoco. Nunca había sentido nada igual. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Sentimiento? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlo todo por Eva Sotomayor? Claro que no. No se trata de eso. Es como si estuviera perdiendo mis capacidades, mis dones, mis talentos. Bueno, cuidado. Eso puede ser muy grave, hermano. Yo siempre he llevado la batuta con las mujeres. Las conquisto, las llamo, las busco y las tengo. Pero con Eva no es igual. Bueno, ciertamente es una mujer especial. Está muy guapa. Está buenísima. ¿Qué? Bueno, y es misteriosa. Por eso debes estar descontrolado, mi amor. No sé. La verdad es que esa mujer es un enigma. ¿Qué? Sí es cierto. Bueno, ¿no se dijo que puede ser una impostora? ¿Cómo van las investigaciones? Se sometió a una prueba de ADN para saber quién es. Y yo pienso que, bueno, si está dispuesta a hacer algo así, pues es claro que no es una impostora, ¿no? ¿Qué harías si Eva Sotomayor es una impostora? Sí. Si es una impostora, ¿qué harías? Sí. ¿Y tú qué haces aquí, papá? Este es mi cuarto y al menos aquí yo decido si quiero verte o no. Entiendo que estés enojada conmigo. Fui muy injusto contigo. ¿Pero a qué vienes, eh? Seguro tienes que pedirme algo, ¿verdad? No, claro que no. Lo que pasa es que me di cuenta que lo que me dijiste es cierto. No sé lo que me pasa. Poco a poco me he vuelto un ser irritable, amargado. Y no quiero alejarme de mi familia. Mucho menos de ti, mi niña consentida, bonita. ¿Sabes qué? Toma. No saco nada con quitarte tu celular. Al fin y al cabo te vas a conseguir otro. Toma. Gracias. El doctor Contreras llamó para preguntar por ti. Dice que más tarde viene a verte. Aunque no creo que sea necesario, porque podemos decirle al amigo de tu mamá que venga. Al doctor ¿cómo se llama? Antonio. ¿Lo conoces? Lo vi saliendo de la casa el otro día. ¿No? Viene muy seguido. Lo ve en la uni, es maestro ahí. Qué interesante. ¿Y tú sabes si es casado, tiene hijos? Solo me contó que tenía una hija que se había muerto.
Pobre, que tenía miedo. Una hija. Hola, Evita querida. ¿Ya callaste tu chamaco? Aquí entre nos. Puede que no sea tu hijo, pero sacó tu mismito genio podrido. Cuidadito, Miss Margaret. No juegue con fuego porque se va a quemar. Hasta poeta me salió mi discípula. No te preocupes, querida. Con lo único con lo que me voy a quemar es con dinero. Con el dinero de la familia de Eva, por supuesto. Miren, no sé qué le convenció a Rosaura para que la dejara entrar en esta casa con su asqueroso matón. Pero le advierto que si se pasa de lista, no me va a importar llevármela entre las patas. Igual si termino en la cárcel, ¿qué importa? Y esto es mío. Ahora que logró meterse en esta casa, no lo necesita más. ¡El diamante! ¡Diamante! Qué bonitas piernas tienes, chula. Chula es la esposa del chulo y yo soy Chole. Y usted se pasa a alejar de mí porque si no... Cálmate, ¿eh? Cálmate, que me gustan potras, pero no alzadas. Potra su abuela. Y yo ya le dije que no es bienvenido en mi cocina, así que se me sale porque yo no lo quiero ni ver. A ver, bájale tantito, mi reina. Te ves más bonita cuando sonríes. Ay, ¿en serio me veo bonita? Te ves más que bonita, re bonita. Eres más bonita que la primavera. ¿Qué tal si cuando termines tus quehaceres vamos a tomar algo por ahí? ¿A tomar algo? Pues, ¿como de qué o qué? Pues no sé, como el néctar de nuestras bocas para saciar esta sed que me provocas. ¿Qué haces? Pues no me dijo que quería saciar su sed. Pues así ya se le baja la calentura y mantiene sus piecitos bien alejados de este cuerpecito que pasa a ser bien sagrado. Permisito. ¿Sabes cuántas historias de romances tormentosos hay con gente con distintas identidades? Sí, bueno, pero tampoco tiene que ser algo tormentoso. ¿Y si Eva no resulta ser la mujer que dice ser? ¿Y si es una asesina? ¿Y si es una vampira que está esperando el momento indicado para clavarte los dientes? Debe ser un impacto sobrecogedor. Ajá, sí, claro, sobrecogedor. Tú ves muchas películas de terror. No, Sergio, yo creo que estoy confundido. Yo creo que estoy realmente enamorado y no termino por aceptarlo. Hermano, tienes que llegar a últimas consecuencias para descubrirlo todo. Es que no sé. A veces me gustaría olvidarme de todo y me encuentro pensando en ella, en lo que es, en lo que ha sido. Hermano, es la presidenta de Venus. No es cualquier mujer, date chance. Baja los pies. ¿Qué? Bájalos. Yo creo que Eva ha sido una víctima. Una mujer que ha tenido que salir adelante y, no sé, luchar para abrirse paso entre toda esta gente que la quiere fastidiar. ¿Como Bárbara? Ajá, sí, como Bárbara, igualito. ¿Estarías dispuesto a perderlo todo, a sacrificar todo, a dejar a Bárbara para quedarte con Eva Sotomayor?